y, y vamos a orar al Señor entonces. Oramos al Señor. Dios mío, te damos gracias, Señor, por este momento, Dios. Te pido que tú pongas en nuestros corazones, Dios mío, la necesidad de escuchar tu voz, tu palabra, Señor, la necesidad de aprender de tu palabra, Señor, la necesidad de buscarte y conocerte cada día más. Y eso es lo que queremos hacer en esta clase, Dios mío. Nos hemos puesto todos de acuerdo, Dios, en esta hora, en este horario, para conocer más de ti, Dios mío, y priorizamos esta clase antes de otras cosas, antes de muchas cosas que podríamos estar haciendo, Señor, pero hemos querido estar acá, Dios mío. Gracias también por darnos los medios, Señor, para poder estar en este momento por Zoom, Señor, cada uno en nuestras casas. Y te pido una bendición grande, Dios, por esta clase. Te pido que tú nos hables, Señor, y queremos conocer tu grandeza y tu poder, así que esperamos, Dios mío, que sea para tu gloria esta clase, Señor. Te pido una bendición grande en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya nos hemos saludado. No había prueba para esta semana, no había, así que como siempre revisamos la prueba, hoy día no es necesario revisarla. Y lo que sí teníamos una tarea, un ensayo, pero lo vamos a posponer y ahí al final de la clase les vamos a decir más detalle sobre la tarea del ensayo en base a los textos que yo les envié y a los videos del tema que es la teología liberal. No sé si lo han visto, espero que lo hayan visto. Igual van a tener 2 semanas más para verlos y recorrerlos y para que puedan anotar los tips y todo lo que van a necesitar para la tarea del ensayo. Al final de la clase ya vamos a dividirnos por salas, por 3 salas, para que un tutor que nosotros ya designamos ya le pueda ayudar en la confección de la tarea para que usted vea que no es nada complicado, sino que es fácil de hacer, no es para ponerlo en aprietos a ustedes, a ninguno, sino más bien para que aprendan. Ahí van a conocer cómo va a ser la metodología y todo eso. Así que eso al final de la clase vamos a dividir en salas y usted va a aprender o va a poder hacer consulta, va a entender mejor cómo se va a hacer el ensayo y de qué forma lo vamos a pedir, ¿ya? De acuerdo a los textos y los videos que yo les envié. Así que eso, hermanos, no se pongan nerviosos con la tarea, es súper fácil y le vamos a ayudar. Así que dicho esto, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que obviamente va a ser un poquito más corta, porque están viendo la diapo, ¿cierto? Sí, sí. Gracias, Claudito y Helen, que me dijeron que sí. Ahí sí los veo a todos. Bien, hermano, entonces como les decía, esta clase va a ser un poquitito más corta con motivo de la división de las salas para que nos ayuden en la tarea nuestros hermanos. Así que vamos a hacer un breve recorrido, ¿cierto? Por la clase anterior. Acuérdense que la semana pasada no tuvimos clase, así que vamos a ver si se acuerdan de lo que estuvimos viendo y lo que estuvimos repasando la última clase que tuvimos. Así que ahí pendiente los micrófonos para que usted pueda hacer su locución y dar su respuesta correcta. Lo primero que aprendimos sobre la palabra expansión. ¿Quién se acuerda lo que aprendimos de la palabra expansión? Lo vimos en la clase. ¿Qué eran los cielos? Sí, que eran el firmamento, ¿cierto? Se refería al firmamento de los cielos. Sí. Una Una expansión, bóveda. también vimos que era como una cuenca, ¿se acuerdan? Que era como algo que sostenía el agua, como una cúpula. La atmósfera, ¿no? ¿Cómo? La atmósfera, ¿o no? Claro, que era la atmósfera, justamente. Que era una especie de cúpula que se formaba a través de toda la Tierra cuando Dios separó las aguas y vimos el ciclo del agua, hablamos un poquito de eso, así de pasada, para entender que Dios había separado el agua en estas dos fases, como diciéndolo de alguna más forma, y eh, haciendo que el agua tuviera su propio ciclo y se fuera regenerando automáticamente, ¿ya?
Eso es lo que vimos. Eso entonces se refiere a la palabra expansión que vimos la semana pasada. Otra pregunta. ¿Por qué es importante la atmósfera? En parte ya lo dije un poquito, pero lo vimos en la clase. ¿Por qué es importante? ¿Alguien que no sea Chanita? ¿Que sea otra persona? Acuérdense que habían varias eh, capas en la atmósfera y cada una tenía su función. Ahí pudimos ver que... Ahí, Helen. Para, como para protegernos, para preservar la vida en la Tierra. Bien, muy bien. Para eso es la atmósfera. Y para eso, para preservar la vida en la Tierra, tenían varias capas que servían, como por ejemplo, para que se mantuviera una temperatura acorde en la Tierra para la vida humana y la vida de los animales. Nos protegía de los rayos del sol. eh, También había una capa de hielo, si no me equivoco, una capa más fría. Y la última capa era la que estábamos hablando recién sobre el agua. Creo que eran 4, si no me equivoco. Así que la importancia de la atmósfera y la creación de Dios, eh, tan inteligente, ¿cierto? La creación tan perfecta. Y esto no requirió de millones de años, sino que Él lo dijo y en el momento fue hecho. ¿Ya? Y Dios crea con inteligencia, no crea solamente algo inservible, sino que Él crea para que esto se autorregenere y sea una protección continua para poder mantener la vida en la tierra. Así que vemos una creación inteligente. Otra pregunta. Dé un ejemplo hallado en la Biblia sobre el control de Dios sobre lo creado. Le puse 2 veces sobre. Perdón. Dé un ejemplo hallado en la Biblia sobre el control de lo creado. Cuando Dios abre el mar. Sí, dimos ese ejemplo. ¿Cuál otro, chiquillos? 2 más. Hay varios y me acuerdo que tuvimos harto tiempo discutiendo. Jesús, hola, Jesús te ordena calmar la tempestad. Esa era otra, muy bien, hermana Marta. Y la última, el último ejemplo, por ahí, hermano Freddy, Vega Asensio, Labra Vega, familia Rabarro Mora. ¿No se acuerdan de ninguno? ¿De ninguno, ninguno, ninguno? El maná, o cuando ardía la zarza, o cuando cayeron, eh, ¿cómo se dice? Las murallas de Jericó. De Jericó, sí, cuando se movía la nube, cuando Dios hacía fuego para que no se quemaran. Bueno, tantas cosas, había muchos ejemplos de cómo Dios tiene el control sobre su creación. Y por Los último, animales en el arca. ¿cómo? Los animales en el arca podría ser también. Cuando entraron al arca. Sí, también podría ser. No, no sé cómo lo hicieron, pero ahí no te escuchamos, ¿alguien está hablando? ¿Marta, parece? Las plagas de Egipto también, Pablo. Las plagas de Egipto, muy buen ejemplo. A pesar de que la ciencia habla de, por ejemplo, que a través de cuando el río Nilo se convirtió en sangre, vino todas después las distintas plagas porque ese río se había convertido en sangre, entonces los mosquitos se movían y las ranas se movían, y todo lo que pasó, pero eso es una forma de interpretación obviamente más racional, pero no deja de ser de que Dios es el que tiene el control de toda la naturaleza y de lo creado, entonces... eh, y como sello de esas plagas, me estoy apartando un poquito del tema, pero como hay muchos científicos que dicen, bueno, esto pasó porque primero pasó esto, pero se vinieron los mosquitos porque había carne muerta sobre la tierra, entonces por eso vinieron los mosquitos y por eso vino lo otro y por eso vino lo otro, pero resulta que al final mueren todos los primogénitos y ahí no hay ninguna explicación científica válida, pues entonces con eso podremos comprobar, más allá de lo científico, ¿cierto? Eh, Podemos comprobar de que el poder de Dios es el que realmente gobierna todas las cosas. También decían sobre Elías, ¿se acuerdan que Elías hizo llover fuego del cielo? Y habían unas piedras, unas rocas que tienen
una especie de, no sé cómo llamarlo, de acuerdo a cierto aspecto químico de esa piedra, produce chispas y por eso se encendió en el altar, ¿cierto? A pesar que tenía agua, se encendió más fácil la llama, no sé, pero resulta que son, no sé, son explicaciones demasiado rebuscadas eh, y simplemente Dios tiene el control de las cosas y listo. O sea, nosotros que somos cristianos se nos hace más fácil, obviamente, pero es así. Y lo último, para comentar cómo actúa Dios frente a nuestra autosuficiencia, también lo comentamos en la clase pasada. ¿Cómo actúa Dios ante nuestra autosuficiencia? Que nosotros siempre nos creemos autosuficientes, aunque no lo digamos, nuestros hechos lo dicen. ¿Cómo actúa Él? Bueno, por ejemplo, actúa a través de la enfermedad, que también Él controla todas esas cosas. Acuérdense que controla toda la creación y obviamente una enfermedad de uno de nosotros está en sus manos, siempre. Por lo tanto, una de las formas en que Él actúa frente a nuestra autosuficiencia es una enfermedad. Le pasó a Pablo, por ejemplo, para que no, a lo mejor no era de autosuficiencia, pero para que no se vanagloriara, le recordaba que Él era eh, una persona que era un instrumento de Dios y que con su gracia, cierto, era suficiente para él. O sea, con estar vivo, le decía a Pablo, date por pagado, en otras palabras. Bueno, entonces lo que estamos viendo ahora es la creación. Ya vamos en el versículo 13, me parece. Del 14 vamos a empezar hoy día. Y todavía estamos en la creación, estamos viendo todo lo creado. Hablamos, cierto, del primer día, del segundo, del tercero, cuando ya dividieron las aguas el Señor. Y hoy día vamos a comenzar con el cuarto día, que se refiere al versículo 14 hacia adelante. Así que le pediría a algún hermano que pudiera leer el texto que está aquí para todos, por favor. No sé si Claudito podría ayudarnos. Claudito, ¿puede leer el texto para todos? Lo que sabe en la diápositiva. Amén. 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Gracias, hermano Claudio. Ahí estamos hablando, ¿cierto? De, primero, que Dios crea instantáneamente, ¿cierto? Dios crea instantáneamente. Dice que haya lumbreras, luego dijo Dios, haya lumbre de la expansión de los cielos y sirvan de señales, y esto se crea instantáneamente como una señal, y esto ya refuta, no sé cómo es la palabra, pero eh, esto ya va en contraposición de lo que dicen varios teólogos y científicos de que la Tierra tuvo que atravesar millones de años para que estuviera como la conocemos ahora. Sin embargo, vemos en la palabra, con lo que dice la Biblia, que Dios crea instantáneamente algo adulto, algo ya viejo, digamos, algo ya con años recorridos. Lo crea instantáneamente, al igual que lo vamos a ver cuando lleguemos a la creación del hombre, eh, que lo crea ya un hombre adulto, una mujer adulta, ¿ya? No crea niños. Entonces podemos ver que Dios crea instantáneamente y al momento que Él dice que las estrellas se iluminen, que sirvan de señal, ¿ya? Esto se ilumina y se crea instantáneamente. Por lo tanto, todo aquel que diga que esto necesitó millones de años para crearse o para llegar a conocerse como está, va en contraposición de lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Así que, como dice ahí al final del texto, dice que fue y fue así. Como Dios lo dijo que fuera, así fue en ese segundo, donde hubieron lumbreras para la expansión. ¿Y para qué servían la lumbrera entonces del día y de la noche? Para señales de las estaciones, para días, para años, y para que obviamente esto sirviera de señal para nosotros,
saber en qué estaciones del año vamos, cuándo se hacen las cosechas, por ejemplo, cuál es el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siembra, cuándo va a llover menos, cuándo va a hacer calor, cuándo tengo que abrigarme, cuándo tengo que preparar la casa o mi morada para protegerme del frío, del viento, y así otras muchas cosas que servían, nos sirven a nosotros ahora, pero también les servía a aquellas personas que no tienen toda la tecnología que tenemos nosotros, y sin embargo ellos podían saber más o menos en qué etapa estaban, y esto se repite cíclicamente, esto se repite siempre, siempre, todos los años hay un otoño, un invierno, una primavera y un verano. Entonces, para esto servían las señales en el cielo de cuando era de día y cuando era de noche, para que supiéramos nosotros en qué etapa estábamos. Por eso el sol sale no sé, en un sentido y cae en el sentido opuesto. Por eso las estrellas se iluminan solo en la noche, para que sirvan de señal de que es la noche. Asimismo, se levanta la luna en la noche, que lo hace brillar el sol, ¿ya? Y aquí viene una palabra que nos hace mucho sentido a nosotros, que es la palabra lumbrera, que tiene esto del diccionario Strong, que lo que dice que plantea, esta palabra plantea de que estos cuerpos celestes ya son portadores de luces. Es decir, que lo que dice la Biblia versus lo que dice la ciencia. Por ejemplo, lo que dice la ciencia en cuanto al sol es que internamente el sol va quemando combustible, ¿ya? Y esto produce un calor increíble que hace brillar, ¿cierto?, todo el sistema solar que nosotros conocemos, y así se produce la luz, ¿ya? Y por otro lado, la luna refleja la luz del sol, ¿ya? Por lo tanto, ahí sería un portador de luces, porque la luna no emite luz. ¿Se dan cuenta? La luna solamente no sé, hace una especie de reflectante, no sé si está bien la palabra, una especie de reflexión en cuanto a la luz del sol, y nosotros la podemos ver reflejada solamente en la noche, porque no hay sol. Pero sí hay sol, o llega la luz del sol a la luna y nosotros podemos verla. Entonces vemos que sirven estas lumbreras como portadores de luces, pero hay un detalle, que el sol, como dije, produce su propia energía, pero sin embargo la Biblia lo menciona como un portador de luz. Entonces ahí nos hace un poco de sentido de saber de que, a pesar de que, y lo vimos en la clase anterior, a pesar de que el sol produce luz, sin embargo la luz que emite el sol, podemos decir que la hace producir Dios. Es como una forma de explicar esta palabra que es lumbrera, que es un portador de luz. No sé si me explico. Hay alguien que emite luz, pero no es el sol. Eso es lo que trata de decir la Biblia con esta palabra. Sino que el sol, al igual que la luna, son portadores de luz, pero no emiten luz. Y esto va en concordancia también con lo que veíamos en el primer día, que Dios crea la luz, pero sin embargo no crea el sol. ¿Se acuerdan? No ha creado todavía la lumbrera para que dé señales de que es de día o de noche. Crea la luz nomás. Y veíamos que la luz tenía varios compuestos importantes para la vida, pero no ha creado el sol todavía. Entonces, aquí hay como una especie de misterio. Si el sol solamente porta la luz y no la emite, también podríamos entender, y no hay que ser dogmático en esto, pero podríamos entender que la única fuente de luz verdadera y real, y es lo que nos quiere presentar la palabra de Dios, es Dios mismo. No sé si están de acuerdo con eso, pero tiene sentido. La verdad es que tiene sentido. Y vamos a ver un poquito más adelante que Dios lo que no quiere en ningún caso, que nosotros estemos adorando a lo creado, ¿ya? Y esto, como es tan imponente y tan espectacular, por ejemplo, las estrellas, los sistemas solares,
son increíblemente espectaculares. Increíble, mis hermanos. Usted no sé si ha podido ver algún video de algún universo lejano, no sé si ha podido ver alguna otra galaxia, y los científicos tratan de descifrar a través de un telescopio cuáles son los tipos de sombra y de luz que hay en la imagen, en esa foto que ellos captan, a través del calor o a través de la luz solamente. Luz, obviamente, cuando hay luz, ya, pero es más bien a través del calor y de señales. Y ellos tratan de interpretar eso con una imagen, con colores, y a esos colores ellos tratan de clasificarlos de algunos tipos de gases y distancias, y así ellos van componiendo más o menos que esa pequeña luz es una galaxia o es un sistema solar en millones de años luz de lejanía, y así ellos interpretan esto, igual que cuando las que tuvieron guaguita y las mujeres van a que le hagan ese examen. Se me fue ¿cómo se llama ese examen, chicos? Se me fue la palabra. Una eco. ¿Ya? Una eco sobre la guatita, y ellos ven, ¿qué ven? Sombras y luz. Una silueta, a lo más, pero no ven más que eso. Entonces, de esa reflexión que da el bebé, ellos tratan de averiguar ciertas condiciones que pudiera traer el bebé. Asimismo lo hacen los científicos. Entonces, pero sin embargo, vemos que Dios lo que más quiere es evitar de que nosotros finalmente adoremos lo creado y no adoremos al creador de todo. Ese es como el gran, lo que Dios menos quiere. Entonces crea esto tan espectacular, tan maravilloso, pero no perdamos de vista eso, que Dios espera que le adoremos a Él y no a lo creado. Entonces dice que, no sé si hay un hermano, nos puede leer a toda la clase el versículo 16 al 18, hermano o hermana, para que participemos. ¿Nadie? Ya la Cris va a leer. Amén, gracias. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Amén. Gracias, hermana Priscila. Entonces, hizo otra vez Dios dos grandes lumbreras, ¿cierto? La lumbrera mayor y la lumbrera menor. Una tenía que señorearse, ¿cierto? O apoderarse del día, o serviría también, otra forma de decirlo, para señalar, porque esto sirve para señalar que es de día, y la otra menor, una lumbrera menor, para señalar que es de noche. Señales. Dios lo que quiere aquí es ordenar esto, y para ordenarlo nos envía algunos símbolos, digamos, de alguna forma, y este símbolo es la lumbrera mayor, y cuando está la lumbrera mayor en el cielo, es porque es de día, y cuando está la lumbrera menor en el cielo, iluminando el cielo de la noche, entendemos que es en la noche. Entonces son señales que Dios manda para ordenar, ¿ya? Y al mismo tiempo hizo las estrellas. Es decir, crea las estrellas de un momento a otro, y esto es increíble porque nosotros ni siquiera todavía alcanzamos el límite del universo, o sea, a pesar de todo el avance de la ciencia, pero todavía no se puede encontrar el límite del universo. Otros dicen que se sigue expandiendo, otros dicen que ya no se expande más, pero más allá de eso, todavía no se puede encontrar un límite. Siempre hay en años luz cosas más lejos y más distantes todavía. Siempre van encontrando más cosas. Y sin embargo, Dios lo crea en un día. Es increíble. Dios es maravilloso, hermanos. Y cuando pensamos en esto y vemos nuestros problemas, no sé si les pasa, ¿cómo no acudir a Dios? Sí, esa es la verdad. Me río porque
a veces nos encerramos en ese problemita tan pequeño y nos olvidamos que Dios creó las estrellas y toda esa expansión en un día, increíble. Dios, la verdad es que tiene el control de todo y está al lado nuestro para fortalecernos, para ayudarnos en algún problema que tengamos. Lo vimos en la clase anterior de que Él se preocupa hasta de lo más pequeño, y es un Dios tremendamente magnífico. Así que alabado sea Dios, gloria a Dios por esta creación tan hermosa. Y bueno, como dije, entonces sirven para señales, para alumbrar en el día y en la noche. Entonces, y al final de la frase del texto dice que y vio Dios que era bueno. Obviamente que era bueno si lo creó Él. Y estamos hablando de los primeros 2 capítulos que no hay caída. Acuérdense de eso, aquí no hay caída todavía. Así que es un mundo no caído todavía. Bueno, y nos invita a no descuidarnos de que Él es el creador, ¿ya? Y no vaya a ser cosa que nosotros idolatremos lo creado. Y esto es bien significativo, hermanos, porque ustedes recordarán que ¿quién escribió Génesis? A ver si alguien me ayuda. ¿Quién escribió Génesis? ¿Y el Moisés. Pentateuco? Moisés. Muy bien. Un 7 para la hermana Roxana. Moisés. ¿Y Moisés fue criado en dónde? ¿En qué imperio, digámoslo? Así. Era la mente en ese tiempo una de las más avanzadas, uno de los imperios más avanzados. Egipcio. Egipcio. Muy bien. Y resulta que el imperio egipcio tenía dioses para todo. También lo saben, ¿cierto? Era el dios, el sol, el agua, el Nilo, animales, y cuántas cosas hay. Un día voy a buscar todos los dioses que tenían, pero yo sé que eran hartos, hartos, hartos. Entonces, fíjense, Dios mueve a través del Espíritu Santo a Moisés para que escriba el Pentateuco y para que escriba Génesis, que es la creación de todo lo que conocemos dentro de una cultura que adora lo creado y no al creador. Y por lo tanto aquí Génesis lo que hace ver y lo que nos deja en claro que hay un creador supremo que es superior a la creación. ¿Se dan cuenta? Si hay algo que quiere dejar claro Dios a través de Moisés, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Nos quiere dejar en claro de que por sobre todo lo creado hay un ser superior que creó todo. Y a lo mejor para nosotros es como, sí, está bien, sí, sí, no, está claro, pero se nos hace fácil porque nosotros ya crecimos en un ambiente cristiano, incluso sí o no, digámoslo así, en un ambiente católico, donde nuestro país, a pesar de que es laico, pero mantiene muchas tradiciones que todavía son católicas. Hay mucha gente católica en el colegio, incluso en la universidad, incluso el Estado, el gobierno, tiene muchas costumbres todavía que son católicas, que son parte del cristianismo en algún grado. Entonces, para nosotros se nos hace fácil entender de que hay un solo creador y un solo Dios. Pero para ese momento, donde estaba el pueblo de Israel sumergido en este imperio lleno de dioses, o sea, politeísta, Moisés empieza a escribir cómo se creó el universo y dice que hay un solo Dios. Y que ese Dios magnífico crea todo lo que conocen ellos en ese momento, a los cuales ellos tenían como dioses. ¿Se dan cuenta? Lo que hace Dios es increíble. Entonces, con eso, digámoslo así, y con toda la historia que nos cuenta Moisés a través del Espíritu Santo, de ahí de la creación de Dios, como estamos viendo ahora, pero después más adelante de los patriarcas del pueblo de Israel, ¿cierto? Los patriarcas de ese pueblo que estaba ahí en ese momento. Vemos entonces que así se forma la nación de Israel. Entonces, acá estamos en la historia universal, ¿cierto? Pero Dios por misericordia les recuerda a ellos que hay un Dios creador en medio de tantos dioses falsos. Y si vamos a Deuteronomio 4:19, le invito a que vaya usted a Deuteronomio 4:19 conmigo para que leamos este texto. Y
Esperemos un poquito. No sé si alguien lo tiene ya. Bueno, Claudito, léalo. Amén, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Amén. Vayan todos al texto, lo que ha leído nuestro hermano Claudio en Deuteronomio. Nos vamos a ir al capítulo 4, como está ahí, porque vamos a leer a repasar un poquito ese texto. Y se van a dar cuenta de ustedes de que Dios habla aquí sobre la idolatría, pero también le está haciendo un tipo de advertencia. Entonces, aquí estoy llegando. Y vemos que Dios le hace una especie de recordatorio. No es solamente lo que nos lee nuestro hermano Claudio, ¿cierto? Que es lo que nos concierne por este texto, por eso llegamos acá, de que no vaya a ser de que ellos vean al cielo y la luz y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos, como dice, y sean impulsados a que te inclines a ellos y les sirva, o es decir, que lo adoren. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero antes, dice en el 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis de vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna elevada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que se halle en el agua debajo de la tierra. ¿Se dan cuenta? Y dice en el 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y dice Moisés, continúa, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría del Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, aquí vemos todo, ¿cierto?, como un tipo de conclusión de todo lo que ha pasado desde la salida del pueblo de Israel de Egipto y todos los alegatos, todo lo que le hicieron caminar a esa generación, la cual se perdió en el desierto, murió completamente. Obviamente quedaron algunos, pero la mayoría pereció ahí. Y Moisés les recuerda que no vaya a ser cosa que ellos al final se inclinen a adorar a otros dioses. Es lo que quiere cuidar Dios al final de todo esto. Y es interesante ver y notar en Segunda de Reyes 7:16, que ustedes vayan ahí, nos vamos mucho más adelante en la historia del pueblo de Israel, ya estamos en los reyes, obviamente, porque el pueblo quería tener reyes, igual que las otras naciones, entonces se querían parecer a ellos. Segunda de Reyes 17:16. Vamos todos ahí. Porque aquí pasa lo que Moisés les pidió que no pasara. Por eso vamos a leer este capítulo. 17, versículo 16. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos
¿Y se acordaban de esa frase? El ejército de los cielos, que también lo mencionaba Deuteronomio. Y todo el ejército, y sirvieron a Baal. Y hicieron pasar a sus hijos y hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces, ahí esto se da en un contexto cierto, como dije, de los reyes de Israel, los cuales la Biblia nos menciona que ninguno hizo la voluntad de Dios. Ustedes han estudiado estos libros, ningún rey hizo la voluntad de Dios, salvo algunos que obviamente hicieron cosas buenas, pero ninguno finalmente cumplió lo que debía haber cumplido un pueblo como Israel, un pueblo apartado. Y aquí estamos en el epílogo de lo peor de esta etapa de la nación de Israel, en cuanto ellos ya empiezan a adorar las cosas que Dios creó. Y se hicieron imágenes, y adoraron los cielos, y adoraron las estrellas, y al final hicieron lo mismo que el pueblo de Egipto. Lo mismo. Empezaron a adorar a todos, y al final todos estos reyes se fueron uniendo con las otras naciones, y esas personas del pueblo de Israel se fueron ligando a las mujeres, hombres con mujeres, ¿cierto?, de otras naciones, lo que estaba en ese momento prohibido. Y finalmente, si ustedes van más adelante, esto provoca en la ira de Dios, los cuales, si ustedes avanzan más en los siguientes libros, viene la cautividad del pueblo de Israel. O sea, en esa etapa estamos. Esa es la etapa que acabamos de leer. Entonces, Dios es sumamente celoso con esto. Es sumamente celoso con esto. Les dice al pueblo de Israel y les cuenta a través del Génesis de que ellos son, que Abraham es obviamente de donde viene su descendencia. Ustedes vienen de Abraham. Pero antes de eso yo creé el universo, dice Dios, y yo creé las estrellas y el sol y la luna, y por lo tanto no te arrodilles a esto creado, dice Moisés, para que no perezcan, pero finalmente, y les tuvo harta paciencia a Dios, pero finalmente aquí vemos que antes de la cautividad ellos llegaron a lo peor, ¿ya? Entonces, llama la atención que Dios a veces nos hace muchas advertencias a nosotros y a veces las pasamos por alto, pero obviamente que siempre todo lo que hacemos tiene consecuencias, hermanos. Siempre las cosas que nosotros y las decisiones que tomemos tienen consecuencias. Y aquí lo podemos ver. La misma palabra nos refleja esto. Así que cuidado con la idolatría, cuidado con adorar a lo creado. El mundo hace mucho esto. Por eso el mundo está condenado también, porque obviamente va en contra de lo que Dios ha creado. Por eso los científicos muchas veces adoran también lo creado. No les interesa saber si hay un creador o no, a pesar de lo espectacular de la creación, no quieren saber, no les interesa. Bueno, avanzando un poco más en el texto, aquí nos encontramos con el geocentrismo, ya que esto es un concepto astrológico que se adoptó en el siglo II de nuestra era, y trata de que todos los planetas, ¿cierto?, giraban alrededor del Sol, perdón, alrededor de la Tierra. Este es el geocentrismo. Todas las cosas, el Sol, la Luna, los otros planetas que se habían descubierto hasta ese momento, y las estrellas, giraba todo alrededor de la Tierra, ¿ya? Y obviamente que con el tiempo, con el paso del tiempo y a través de la información que disponemos ahora, obviamente esto tiene base científica y cálculos matemáticos demostrados de que esto no gira el sistema solar, por eso el sistema solar no gira alrededor de la Tierra, sino que gira alrededor del Sol. Pero uno al leer el texto pudiera pensar de que existe el geocentrismo y que todo gira alrededor de la Tierra. Sin embargo, la Biblia obviamente no habla de eso, pero sí da para pensar eso. Como que todo Dios lo crea, ¿cierto? Como lo está diciendo Dios, como lo va escribiendo Moisés a través del Espíritu Santo, pareciera que todo lo creado tiene relación con la Tierra. Entonces todo gira alrededor de la Tierra, por eso se creó esa teoría astronómica en el siglo II. Pero obviamente esto no es así.
pero pudiera parecer. Sin embargo, lo que sí es verdad es que la creación, como dice ahí, es solo el escenario, ¿ya? Es esto tan imponente, esto tan magnífico, tan increíble, hermoso, espectacular, sustentable, no sé, tantas palabras para dimensionar lo especial que es la creación, de tan hermosa que es, pero es solo el escenario para algo mayor, para algo mucho más grande, mucho más increíble, que es la gloria de la redención. Por eso nosotros tenemos que entender de que la redención y todo este plan salvador, acuérdense que el primer pacto es el pacto de redención, ¿se acuerdan que lo vimos en las clases anteriores? Y este pacto tenía que llevarse a cabo ya entre la Trinidad, ¿cierto? Pero el escenario, a pesar de lo espectacular, no es un fin en sí mismo, sino que es para algo aún mayor. Y esto es lo mayor, que vino ese Dios y se hizo hombre y vivió aquí en la tierra para salvar lo que se había perdido, para salvar a los pecadores, para perdonar, para llamar el reino de Dios a esta tierra, llamando al arrepentimiento. Entonces, no sé si dimensionan las dos cosas que son tremendamente increíbles, pero aún mayor que todo lo creado, es la gloria de la redención. Es decir, para Dios que haya venido su Hijo es algo increíblemente importante, mucho más importante que todo lo que Él creó. Y que ese Dios haya venido a esta tierra, a este escenario, es aún más espectacular y más difícil de creer, mis hermanos, que Él haya venido por amor a nosotros. Solamente para morir en tu lugar. ¿Se dan cuenta? No sé si se puede dimensionar este amor tan grande que tiene Dios por nosotros. Y dice, obviamente, el texto que aún siendo aún pecadores, es decir, sabiendo que le íbamos a fallar, sabiendo Él que le íbamos a mentir, que le íbamos a dejar, sabiendo Él que en algún momento Dios mismo no iba a ser lo más importante en nuestras vidas, sabiendo Él que cuando nos despertáramos día a día, lo primero que pensábamos en nuestra mente no era Él, sino que era cualquier otra cosa. A pesar de todo eso, Él murió por nosotros, sabiendo que éramos pecadores. Vayamos a Salmos 8, Salmo 8. Por favor, porque este salmo refleja un poco esto. Esto que estoy contando, esto maravilloso que tiene Dios. Salmos 8. Dice, espero que lo haya buscado. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Llama la atención esa parte. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y es verdad. Somos como la flor del campo, dice la palabra misma. Un día somos, mañana no somos. También somos como la neblina, la niebla. De repente está, pero de repente ya no está, ya no existe. Así somos nosotros y así es nuestro paso en la tierra. Entonces, increíble ver cómo Dios, a pesar de todo, nos ama con tan grande amor, nos cuida y nos preserva, a pesar de que somos
tremendamente insignificantes, Él apuesta por nosotros, Él juega de nuestro lado, está con nosotros siempre de día y de noche, nos consuela, y toda esta creación maravillosa, magnífica, estas señales que Él hace, tan tremendas, tan increíbles, tan imponentes. El sol es tan increíble, mis hermanos, que de verdad es un Dios magnífico el que creó todo, porque ya nosotros viendo, ¿cierto?, la capacidad que tiene el sol y las estrellas y el cielo, podemos dimensionar quién es el creador de nuestras vidas. Y Él siempre está con nosotros. Entonces, con eso, más o menos, vimos un poco, ¿cierto?, de las señales que Dios crea en el cielo. Y vamos ahora a pasar a la última sección de la clase de hoy, que nos vamos a dividir por sala para preparar el ensayo, así que vamos a hacer 3 salitas chiquititas y vamos a estar unos 10, 15 minutos máximo en esas salas para que nuestros tutores nos ayuden a crear y a redactar el ensayo. ¿Ya? Belén, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Tú puedes armar las salas, Belén? Es que yo no sé. Gracias. Ahí la Belén entonces nos va a ir sacando de a poquito. Y cada... No te escucho, Belén. No sé si estás hablando. No te escucho ahí. Voy a dejar de grabar, así que... No te escucho. ¿Necesita algún permiso? Ya, espera un poquito. Belén. Ya, Belén. ¿Ahora sí? Igual no te escucho, por si acaso. ¿Pudiste? Pablo, pusiste Vega Asensio como hospedador. Y es Laura Vega. Ah, Laura, tenéis toda la razón. Gracias, hermano Jonathan. Vamos de nuevo. Ahora no le puedo dar la opción. Pablo, Laura tú Vega, deberías, ¿verdad? Pablo, Ah, tú deberías crear, porque tú eres el hospedador, po. pero ya no soy el anfitrión, ahora es Vega Asensio. Vega Asensio. Haga la Vega Asensio ahora. Debe Entonces estar la Nancy que comiendo las cree, po. Vega Y Asensio Mauri, le haga operadora a Laura Vega. y Mauri que las cree. No soy tan por ahí Vega Asensio. Te equivocaste. Sí, aquí estoy, pero voy en el celular en el auto. Espérame un poquito, espérame. O que te deje Deja anfitriona. la Belén a Laura Vega de anfitriona Nancy. Ya, espérame. Gracias. Ese chascarro no apareció en la grabación así muy bien. Ay, señor. Así que Pablo, no, pero empezaste a grabar de nuevo. no corté la grabación, creo. Dice grabando. Sí, dice ¿Verdad? grabando. Voy a tener que cortar.